Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta nueva edición de nuestra Bitácora 2016 rumbo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Muchas cosas han sucedido desde la última vez que nos encontramos por acá. Estamos a un par de días de la siguiente elección primaria allá en Carolina del Sur entre los republicanos. Será una jornada de verdad muy interesante. No creo que sea definitiva, pero sin duda alguna, conforme vamos avanzando en este proceso, las elecciones en los distintos estados retoman mayor y mayor seriedad. El estado de Carolina del Sur es particularmente importante por muchas razones, sobre todo porque es el primero de los estados, digamos, del sur de esta nueva etapa que verá la gran ola de estados en disputa a principios del mes que viene, en el famoso Supermartes, que será, insisto, si no definitivo, sí muy cerca de serlo, sobre todo si Donald Trump logra consolidar su ventaja. Hasta el momento, Trump tiene una ventaja muy clara en el estado de Carolina del Sur, 15 puntos en promedio, quizá un poquitito más. Después, el estado de Nevada, que realizará asambleas partidarias, los famosos caucus, la próxima semana. Trump tiene una ventaja aún más considerable, arriba de 20 puntos. Después vendrán los estados del Supermartes, pero de esos ya hablaremos. ¿Cómo puede el Partido Republicano detener a Donald Trump? Es una pregunta que quizá no tiene respuesta. Yo soy de las personas que pensaban que después del debate del sábado pasado, en donde Trump se dedicó a básicamente atacar dogmas pues evidentemente sagrados de la ortodoxia republicana, fue Trump a atacar a George W. Bush, dijo que la guerra, que el 11 de septiembre había sido su responsabilidad, que aunque parezca increíble es entre los republicanos algo que uno no puede decir. Los republicanos insisten en que la responsabilidad del 11 de septiembre fue de Bill Clinton, a pesar de que el presidente del 11 de septiembre del 2001 se llamaba, hasta donde recordamos todos, George y se apellidaba Bush. Luego dijo Trump que la idea de la guerra en Irak había sido digamos, una equivocación absoluta. Era una guerra justificada a través de mentiras. Es algo que también no se dice, y mucho menos en Carolina del Sur, donde hay un voto muy activo, muy importante, de los miembros de las Fuerzas Armadas. Y para acabar, por si eso no fuera suficiente, elogió el trabajo que hace Planned Parenthood, esta organización sin fines de lucro que ayuda, digamos, a las mujeres en cuestiones de control de la natalidad y también de interrupción del embarazo. Y Trump dijo que hay muchas de las cosas que hace Planned Parenthood que son wonderful, que son maravillosas. Yo pensé que ese sería el principio del fin de Trump. No lo ha sido, ni mucho menos. Su ventaja en Carolina del Sur está más fuerte que nunca. También, en parte, hay que decirlo, los otros candidatos no han estado a la altura. Pienso, por ejemplo, en Jeb Bush. Y me enfoco sobre todo en el estado de Nevada, aunque también podríamos hablar de los estados anteriores. Jeb Bush tuvo un principio de campaña desastroso, demostró ser quizá el peor de los contendientes republicanos a la hora de debatir, pero también ha tomado decisiones muy extrañas. Esta semana escribía yo en el sitio de internet de la revista The New Yorker, apuntando un par de cosas que a mí me sorprenden. La más importante de ellas es quizá que, a diferencia de Marco Rubio y de Ted Cruz, ambos hombres, sobre todo Rubio, con un origen cubano-americano muy marcado, y digo sobre todo Rubio porque Rubio utiliza ese argumento mucho más que Cruz. Cruz insistía que no hablaba español y en el debate lo vimos hablar español por primera vez. Cruz se ha escondido mucho más, de hecho su nombre real es Rafael Cruz, pero él se lo cambió a Ted hace muchos años. Rubio no, Rubio siempre ha dicho que él es hispano y demás, y durante un tiempo defendió la agenda migratoria, la agenda de la reforma migratoria, después cambió de opinión como ha sido ya su costumbre, pero nadie como Jeb Bush para atraer no al voto cubano, que es aproximadamente un 7% del total del electorado hispano en Estados Unidos, sino al electorado mexicoamericano y también centroamericano-americano. Los mexicanos americanos
son más del 50% del electorado hispano en general, es la mayoría absoluta, y en varios estados de gran relevancia como el propio Nevada, que ya se acerca, como Georgia y como la mayoría de los estados, digamos, del suroeste, los votantes mexicoamericanos son los que más importan entre los republicanos, pero sobre todo en la elección general. Jeb Bush es el candidato republicano mejor armado para ir por ese voto, para perseguir ese voto, porque es un hombre que le debe a la cultura mexicana la formación de su carácter, y esto así lo dice él, y también la formación de su familia. Bush se casó con una mujer que conoció en la adolescencia durante un viaje escolar a Guanajuato, la señora Columba Garnica. Después le dio 3 hijos, los 3 son biculturales, binacionales, bilingües. Uno de ellos, George P. Bush, es, en mi opinión, el hombre mejor perfilado para convertirse eventualmente en el primer presidente de origen mexicoamericano de los Estados Unidos, quizá el primer presidente hispano incluso dentro de algunos años. Y sin embargo, Jeb Bush no habla de su familia en campaña. No habla de su familia, no habla de su experiencia. Su mujer, que nos han dicho no le gusta salir en cámara, le da un poco de temor, digamos, aparecer en un lugar como el que estoy justamente sentado ahora. No ha acompañado a su marido en ningún tipo de papel activo, porque estar ahí en una audiencia de debate y aplaudirle y demás, eso no es un papel activo. Y tampoco, y esto es lo más notable, George P. Bush, el hijo mayor de Jeb Bush, tampoco ha parecido gran cosa, más allá, insisto, de tener un papel casi anecdótico en comparación con otros hijos como los de Trump, como los de Rubio, que aunque sean pequeños hayan estado, lo mismo de los hijos de Cruz, hasta los hijos de Bernie Sanders, la hija de Hillary Clinton, ni se diga, que ella misma seguramente pretende tener también una carrera política. Si Jeb Bush no hace algo con ese legado de sus hijos, con esa parte de su historia, la parte mexicana de su historia en Nevada, en donde en este momento está en las encuestas con un 3% miserable, auténticamente miserable, cuando podría ser mucho más en un estado en donde el voto hispano podría llegar a ser en las asambleas partidarias republicanas arriba del 10%. Si no hace algo Bush, pues estará condenando, y entonces ocurrirá algo que quizá puede cambiar la conformación, por supuesto, de los contendientes republicanos, pero también puede cambiar el equilibrio de fuerzas en la campaña republicana. Porque si Jeb Bush termina yéndose, yo creo que no se va a ir antes de la elección en el estado de Florida en marzo, pero si termina yéndose, si otros candidatos terminan yéndose, entonces la baraja se reduce y ahí a lo mejor la presión puede crecer para Trump. Pero lo cierto es que en este momento, como están las encuestas, y siendo Trump tan impermeable a la crítica, no solamente a la crítica, sino también a sus propios errores, entre comillas, que a lo mejor no lo son tanto, en este momento Trump sigue siendo el absoluto favorito para llevarse, por lo menos mediante la vía democrática, es decir, a través de las elecciones primarias, la candidatura de su partido a la presidencia de Estados Unidos. Y ya es mediados de febrero.